las disculpas respectivas, pero es que, bueno, los programas tienen sus particularidades cuando están en directo al aire. Por ejemplo, estábamos recién escuchando a Manuel Antonio Garretón, y a Manuel Antonio hay que escucharlo, por cierto. Pero bueno, vamos ahora con nuestro panel. Tenemos acá a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. A don Cristian Pertusé, ya un clásico de esta radio. Gracias por lo de clásico. Sí. Es viejo ya. No, clásico. Y don Simón Ramírez del Frente Amplio. Muy bienvenido, Simón. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos, Cristian, Simón. Bueno, quedan horas para la elección. Ayer fueron los cierres de campaña con críticas recíprocas entre los candidatos, como era previsible, que ha sido la tónica, una campaña bien dura, agresiva, a ratos también, lo comentamos a propósito del último debate, y quería partir pidiéndoles un balance de lo que ha sido esta campaña que ya termina ayer, y cuáles son sus proyecciones, no necesariamente quién va a ganar, por cuánto va a ganar, si quieren también lo pueden hacer, pero a partir del lunes, ¿no? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven? Yo sé que puede ser un poco pronto, hay varios, bueno, la mayoría de los analistas, o todos, advierten que la suerte está echada, ¿no? Hay artículos de prensa que hablan ya de cuál va a ser la moneda chica de José Antonio Kast, los integrantes del gabinete, el triunfalismo nunca es buen consejero en todo caso, pero ¿cómo ven los escenarios ya a partir del lunes, y también un balance de lo que ha sido esta campaña, que quizás es bien atípica en relación a las anteriores? No sé, ahí, Cristian, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, en una elección tan polarizada como esta, en dos polos que se distinguen claramente, era obvio, no sé si obvio, pero iba a ser una campaña un poco más dura, y fue una campaña muy virulenta, creo yo. O sea, yo creo que los ataques recíprocos, buscar los errores no forzados, creo que los dos candidatos un poquitito se salieron de la tónica que tuvieron la primera vuelta. Creo que más Janet Jara, que se veía un poquitito más, que era lógico, ahí no era una cuestión, tenía que hacer una diferencia clara con el contrincante. Kast, yo creo que mantuvo y tuvo una campaña que era muy contraria al gobierno, y siempre llevándolo a eso, digamos, y trató de mantenerse en el mismo tono, pero fue una campaña que es una campaña cuando hay polos, yo creo que es la tónica, digamos, ¿ya? Y estamos en ese proceso. También se dio de alguna manera la campaña pasada, pero esta la noté mucho más aguerrida, ¿eh? Respecto al lunes, yo creo que efectivamente ahí son esas cuestiones que tenemos que pensar del sistema político chileno. Vamos a tener casi 3 meses hasta que llegue el nuevo presidente o presidenta, dejemos la incertidumbre, y viene todo un proceso de reacomodos, tanto en términos de quiénes van a ser los ministros, de cómo va a enfrentar, de cómo va a planificar, porque efectivamente ya hay que planificar, ponerse a planificar en serio cómo van a ser los primeros días, las primeras medidas. Yo creo que el gabinete va a ser súper importante en términos de cómo quien llegue, si es que llegara, lo voy a poner pensando un poquitito, dado los análisis en Kast, cómo va a incorporar un poco a las fuerzas que se sumaron en esta campaña. Recordemos que él mismo lo planteó. La primera elección, la primera vuelta, para él era una primaria dentro de las derechas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a incorporar y quién no va a incorporar? Yo creo que ahí hay un tema importante, que es un poco también lo que pasó cuando llegó el presidente Boric, que tuvo que ver cómo incorporar a la gente del mundo del socialismo democrático. Y ahí yo creo que va a haber un punto súper importante en ver cuál va a ser la configuración que pudiera dar él. Y en el caso de que si ganara Janet Jara, ahí yo lo veo un poquitito más de continuidad que no tomar. Es un poquitito la continuidad, o ver qué políticas va a cambiar de este gobierno, y a lo mejor la relación con el gobierno de qué se podría impulsar en este momento, que lo veo muy difícil, los impulsos en este momento, con un Congreso que una parte importante, no importante, pero una buena parte va saliendo, que está como en otra dimensión, podríamos decirlo así. Es más difícil, pero
se le hace de alguna manera, porque es la misma coalición, ¿cierto?, que pasó a la segunda vuelta y va a ser menos expectante, diría yo. Respecto de Kast, claro, sería mucho más expectante porque implica reconfigurar un mundo que estuvo bastante dividido en la primera elección. Y que nunca ha gobernado, además. En el caso de los republicanos. En caso de republicanos, claro, aunque hay personas que se fueron. Sí, han pasado, pero de todas maneras yo creo que hay una, en ese sentido sí hay como una ansiedad por ir cubriendo los diferentes cuadros. O sea, no es lo mismo el Partido Republicano estoy pensando en la Convención Constitucional, que de alguna manera tuvo la mayoría, a entrar al gobierno y cubrir todos los cargos que hay que cubrir, y además con todas las expectativas que ha generado, ¿cierto?, su candidatura. O sea, por sentido común, los únicos que tienen cuadros de Chile Vamos, porque han estado ahí 2 veces. Ahora, Simón, pero también Monse y Cristian, mira, dentro de estas cosas que ahora se llaman con esta palabra que es bastante extraña, random, que uno ve en un día normal. Aleatorio. Sí, aleatorio. Me gusta mucho más eso. El otro día me apareció un breve video de la elección presidencial del año 2005, donde salían conversando muy animadamente y sonrientes ante los periodistas Michelle Bachelet con Sebastián Piñera. Incluso en algún momento Sebastián Piñera toma a Michelle Bachelet y le da un beso en la mejilla así sorpresivamente, cuestión que en el 2025 sería inimaginable, ¿no? Pero lo planteo porque, si bien es cierto, la política siempre ha sido cruda, ese nivel de amabilidad en las formas parece como de otra era, ni siquiera de... Y claro, es una de las características. Ahora, sin irme de tesis, esto que está ocurriendo con la crispación en Chile tiene que ver con un fenómeno donde evidentemente el mundo está más violento, hay más conflagraciones bélicas, hay más opciones radicales llegando a los gobiernos, y están los nuevos fenómenos también que tienen que ver con la agresividad en las redes sociales, que ahora no se nota tanto, pero que fueron parte fundamental de la campaña de primera vuelta. Bueno, en ese contexto es que se da esto, y sumando a la pregunta de la Monse, Simón, sobre cómo has visto esta elección, me lo pregunto también como el clima en el cual deberá navegar el próximo gobierno, sea quien sea que gane el próximo domingo. Sí. Comparto el presupuesto, digamos, respecto del clima. Yo creo que obviamente hay distintas razones. No quiero ponerme sociólogo tampoco a esta hora de la mañana, pero hay razones sociales más profundas, digamos, y tiene que ver también con toda esta incorporación de un segmento de la población muy grande que han sido rezagados por el desarrollo capitalista, por la propia política. Entonces hay un malestar y una distancia con esas formas de amistad cívica republicana, digamos, que está instalada también socialmente a propósito de justamente ese tipo de rezago. Y creo que, por ejemplo, la candidatura de París de alguna forma logró entender y encauzar un poco eso. Creo que el auge de la ultraderecha en el mundo ha estado sostenido justamente en una crítica a la corrección política en todos lados. Y en Chile también ha tomado un poco esa forma. Y creo que eso no contribuye precisamente a esos espacios de amistad cívica que me parecen relevantes. Yo no digo que la izquierda no se haya equivocado en algunos momentos, pero creo que en realidad, por ejemplo, el propio presidente Boric es un ejemplo constante de intentar de poner el respeto por las formas republicanas, por ejemplo, por sobre otro tipo de reacciones. Pero creo que efectivamente esto es un problema y que me parece relevante que políticamente podamos ir construyendo mayores bases de efectivamente amistad cívica, por ponerlo respeto republicano en nuestras relaciones. Y creo que eso es relevante para el tipo de país que construimos y para la forma como hacemos política después también. Porque al final, efectivamente, los lugares o sea, en lo que se sostiene la democracia finalmente es en el diálogo, no en otro tipo de medidas de fuerza. O sea, ese diálogo puede estar basado en correlaciones de fuerza en la sociedad. Pero en tolerar que hay otra persona que piensa distinto, aunque las ideas de la otra persona te parezcan muy equivocadas. Yo creo que algo que pasa bastante en estos momentos es que efectivamente uno no se enfrenta a la mejor versión del argumento, sino que a la peor. Y eso a veces creo que se exagera también diciendo que esto es demasiado malo, estamos en la segunda vuelta presidencial y efectivamente todos están jugando los últimos cartuchos, y a veces eso también es una herramienta retórica para poder ganar un debate,
Pero si eso se transforma en la norma, me parece que es problemático, por supuesto. Y eso no tiene que ver con volver a la política a los acuerdos de los años 90, porque eso tenía otra forma, digamos, que desde mi punto de vista también eran de hecho antidemocráticas o poco democráticas. Respecto a lo que decía Monse, creo que, bueno, hay hartas cosas que comentar, pero primero sobre los desplantes de Jara, a mí me llama mucho la atención esto. En primera vuelta, el hecho de que Janet Jara se haya mostrado más empática, por ejemplo, en sus formas de ser y discutir, se transformó por parte de la derecha en un meme respecto de Jara, que quiere solucionar los problemas con amor, que quiere responder a la delincuencia con amor, que de nuevo es la peor interpretación de una forma de poder expresarse, digamos. Y cuando Jara dice, bueno, ok, entonces él quiere que no hablemos con amor y endurece el tono, resulta que la derecha dice, esto lo he escuchado en distintos lados, no sé por qué Jara ha endurecido el tono, si de hecho lo que le quedaba mejor era la forma anterior de ser. Entonces, claro, si uno mide el desplante de Jara según qué es lo que el contrincante le parece bien o mal, no da. Y yo creo que Jara lo que mostró es que efectivamente puede tener ambos desplantes, digamos, y eso me parece importante porque justamente enfrentar el poder y ejercer el cargo tiene que tener la capacidad de abordarlo con empatía, efectivamente ejercer el poder desde una óptica, digamos, del cariño, del cuidado, me parece relevante, pero cuando hay que poner mano dura y ser dura, me parece que también tiene que serlo, y creo que Jara ha demostrado esa versatilidad, y eso es importante. Con la campaña de Jara de nuestra candidata, yo, la verdad, y principalmente con su desplante, creo que me parece que ha sido una buena campaña. Obviamente, si no logramos ganar, hay que revisar en qué se falló, pero creo que al menos hay cosas que son en un contexto donde predomina mucho las fake news, donde no se habla con franqueza. Creo que la candidatura de Janet Jara ha sido principalmente franca, honesta, y se ha encargado de responder directamente las preguntas y ofrecer soluciones a los problemas que se plantean. Y eso creo que está en la antípoda de lo que ha sido la campaña de José Antonio Kast, que se ha montado sobre esta ola de efectivamente no plantear las cosas con certeza, no entregar certidumbre y derechamente mentir en alguna instancia. Y creo que eso hoy día es problemático, y eso tiene la traducción de que en la práctica los grandes problemas sociales que un proyecto de gobierno tiene que responder han sido tomados con extrema superficialidad por la candidatura de Kast. Y eso yo creo que tenemos algunos ejemplos claros. Por ejemplo, Migración, donde yo realmente creo que el desempeño de José Antonio Kast ha sido vergonzoso. O sea, la cantidad de versiones que hoy día podríamos acumular respecto de cómo va a enfrentar el problema de los 300.000 migrantes irregulares es realmente incomprensible, digamos, y me parece una burla también ante la ciudadanía de respecto de los va a echar, no los va a echar, va a pagar un avión, lo tienen que pagar los migrantes, lo tienen que pagar los empleadores, finalmente lo paga el Estado, después los va a invitar a ir y salir. Creo que y eso en el marco de un contexto para llegar a la conclusión de que no se van a ir, que es lo que cualquier persona, o sea, que Rodolfo Carter dijo, esto es una maniobra comunicacional, nada más. El otro ejemplo son los $6.000 millones del recorte. Tenemos un amplio arco de economistas, incluido, Briones, por ejemplo, que han planteado que, por un lado, recortar 6.000 millones así de brusco va a generar una recesión económica, y por otro lado tenemos la pregunta sin respuesta de dónde van a ser esos recortes y cómo va a ser sin políticas sociales. Y ayer Carter, también vocero de José Antonio Kast, plantea que ellos saben dónde van a ir, que hay 2.000 millones que vienen de políticas sociales en la práctica, pero que no lo van a decir porque si no se les incendia la calle. Que es lo que todos hemos planteado. ¿Dónde se van a recortar? Y creo que otras cosas, como por ejemplo la de Jorge Quirós, que hoy día sabemos que fue una persona que diseñó un esquema de colusión de empresas que se dedicaban a la venta de productos muy sensibles para el consumo de los sectores populares de nuestro país. Y el esquema está orientado directamente a meterle la mano en el bolsillo a las personas. Y esa persona hoy día es la que organiza todo el equipo económico de Kast, y probablemente en un eventual gobierno, que espero que no ocurra, de José Antonio Kast, es esperable que tenga un rol importante en materia económica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esas van a ser las prioridades en la agenda económica de un eventual gobierno de José Antonio Kast? Una persona que diseña esquemas de colusión para grandes empresas en mercados oligopólicos, va a ser alguien que va a estar a cargo de las finanzas públicas. A mí me parece preocupante, y no ha habido respuesta a esas cosas. Ya, bueno, ahí Simón dijo hartas cosas, Cristian. Yo quería agregar dos.
A propósito de la pregunta sobre la campaña, el balance que ha marcado esta campaña, a mí me da la impresión que efectivamente el tema de los bots, los trolls, también esto ha aparejado de las noticias falsas, ¿no? Ha sido un elemento que ha marcado esta campaña, pero también el miedo, ¿no? Esto de meter miedo respecto del contrincante, y esto yo creo que no tiene que ver solamente con Kast, que habla del comunismo. De hecho, su jingle de campaña habla sin comunismo, ¿no? Los miedos del comunismo en circunstancias en que Janet Jara es la candidata de una coalición amplia que incluye incluso a la democracia cristiana. Y por el lado de Jara también, o de quienes se oponen a Kast, se ha planteado el tema de los retrocesos, ¿no? Retrocesos en derechos sociales, incluso se utiliza la palabra fascismo, que fue algo que marcó también la campaña del 2021, con los resultados que ya conocemos. Ayer, por ejemplo, hubo una actividad de creo que fue la coordinadora 8M que planteaba el tema de los retrocesos en derechos para las mujeres y todo el tema del autoritarismo. ¿Cómo ves eso, no? El clima en el que se da en el sentido del miedo, de las noticias falsas, y esto que se ha señalado harto de que Kast representa retrocesos. Y lo pregunto porque el mismo Kast lo dijo en el último debate y también lo dijo Arturo Esquella, dijo, nosotros no vamos a retroceder en ningún derecho adquirido. Dijo, ni en las 40 horas, ni el aborto en 3 causales. Lo dijo explícitamente. Uno puede ahí hacer la comparación con su programa, ¿no? Y ahí hay una contradicción evidente, pero también uno puede darle crédito a lo que dice el presidente del Partido Republicano y el mismo candidato, ¿no? Lo planteo como una pregunta, porque no es una cuestión que sea blanco y negro tampoco. No sé si contestas al tiro o nos vamos a la pausa. No, dale al tiro. Como usted, no, a ver, tratar de ir rápido. Claramente en una campaña polarizada los míos va a ser la estrategia más utilizada, o sea, como para irnos a eso, van a ocupar obviamente los miedos, porque fíjense que en temas de polarización, más allá, no me quiero ir a cifras, pero en temas de campañas polarizadas o grupos polarizados, justamente lo que se intenta hacer, y dado que estamos hablando de un cuarto de la votación que tienen los dos candidatos que pasaron solamente, es atraer una votación más que por apoyo a mí, es por miedo al otro. En términos generales, es esa la estrategia. Entonces, lo de los míos está súper bien. Respecto de Kast, los retrocesos, no retrocesos, y lo que dice el programa. A ver, nosotros estamos, si bien Chile tiene un sistema presidencialista reforzado, que aborrezco, totalmente, por suerte tenemos un Congreso que está bastante equilibrado y nosotros no hemos medido la fuerza. O sea, este gobierno, más allá, el gobierno que llegue, sea cual sea, ¿ya? Sea Caso, sea Jara, va a tener necesariamente que negociar en un Congreso que tiene posiciones muy diversas. Muy fragmentado, miles de problemas de gobernabilidad, pero tenemos un Congreso que va a generar ciertos equilibrios. Entonces, creo que, obviamente, además, como se ha planteado el gobierno de Kast, y no tengo por qué creerlo, más allá del programa, y además, yo pensaba cuando hablaban, como bien, y lo definió así Kast, el programa de gobierno que creo que presentó Kast para la primera elección y que después no se puede cambiar, es un programa de gobierno que tiene que ver con una votación, atraer una votación más de nicho, ¿cierto?, para poder pasar a la segunda elección. Entonces, yo creo que hoy día, dada la configuración, dadas las fuerzas con las que va a tener que gobernar, de todas maneras, José Antonio Kast, ¿cierto?, tiene que generar un cambio, y él ha planteado claramente un gobierno en 3 ejes fundamentales, ¿cierto?, o 2, orden, economía, podríamos decir, desempleo, ¿cierto?, y algunos cambios, y creo que de verdad es pegarse un balazo en el pie, y así lo voy a decir, anclar o tratar de hacer algo distinto con la configuración del Congreso que tiene. Más allá que pueden haber sectores que se pueden hoy día, y ya lo han dicho algunos congresistas electos, que se pueden ir hacia republicanos, pero obviamente van a haber sectores, y hay sectores distintos, digamos, a las posiciones políticas más más, es que también radicales es lo mismo que decir más concretas, o más hacia un sector,
¿ya? Y en el gobierno eso no lo puedes hacer. Que fue lo mismo que le pasó al gobierno de Boric. O sea, el gobierno de Gabriel Boric ancló todo y fue el gran error, digamos, ya todo su proyecto político a la nueva constitución, y fue donde falló y tuvo que rearmar y reconfigurar. Y de hecho no cumplió, ¿ya? Todo lo que estaba en su programa. Y todo lo que decía su programa, no me dio todavía en cuanto lo cumplió o no lo cumplió, pero de todas maneras hay una serie de cosas y algunas las ha tratado de ir cumpliendo en el último tiempo, y ya cuando estamos en los últimos meses del gobierno es muy difícil sacar las cosas adelante. Sí, dejo algo para que lo sigamos hablando después. Yo en general no tengo susto con que si un gobierno tiene una mayoría electoral clara y gana con un programa, lo implemente. O sea, debería ser la democracia así, ¿no? Es que además no tenemos gobierno por programa en Chile. Bueno, es que ahí vamos al punto que el proyecto no está claro. Sí. Igual hay un programa, sí. Está el programa del CERVEL, y después de hecho lo que los candidatos suben, van siendo actualizaciones, y la propia cuestión de las 40 horas ha ido y salido del programa. No, pero lo que quiero decir es que si uno pregunta, si hiciéramos hacer una encuesta rápida, así, contéstame rápido, Cristian Simón, ¿cuáles son las principales propuestas de CAS? Aparece rápidamente Gobierno de emergencia. Gobierno de emergencia, sí. Reducción de los 6.000 millones, 300.000 migrantes, expulsión de migrantes. No está claro. Tema de migración, tema de orden público, de delincuencia y crimen organizado y economía. Crecimiento económico. Claro, pero uno el no corazón gobierna el país solo con esos 3 temas. No, pero aún así digo, el corazón de la propuesta, que son estos 3 temas, no están suficientemente explicados, ¿no? Entonces, sí, uno no podría decir en este caso fehacientemente que la gente va a votar por un programa, ¿no? Retomémosle la vuelta, la vuelta. Vamos y volvemos. Sí. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este domingo 14 de diciembre, desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día, Radio Universidad de Chile y Uchile TV te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Presidenciales
2025. Acompáñanos con análisis y entrevistas con los protagonistas del momento. Sintonízanos en el 102.5 FM y en el canal de televisión 11.2 en señal abierta o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones presidenciales 2025 solo en Radio Universidad de Chile. Tania González me apura, pero es que para esa estaba en su descripción de funciones. Vamos al aire, ¿no? Bueno, habían quedado algunas preguntas ahí en el aire para que definiéramos el tenor de lo que ha sido esta contienda electoral presidencial. Simón Ramírez. Sí, yo hacía un matiz respecto a lo que tú planteas, Pato, y que creo que efectivamente una de las cosas que ha carecido en general esta elección es que efectivamente falta con más fuerza poner visiones grandes de visiones de país, me parece, y que efectivamente esto se transforma en cuestiones muy programáticas. Son conceptos generales que después uno no sabe cómo se hacen. A mí me parece que en ese nivel la propuesta de Janet Jara ha sido mucho más concreta de poder decir, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y cuando nos encontramos las propuestas de Kast, pasa lo que decía delante, que son grandes titulares, que de hecho él lo ha presentado, así como plan cancerbero, más y mejor trabajo, M&M, etcétera, y que después cuando uno va al detalle no se explica cómo. Por eso yo he planteado que esto me parece que ha sido una campaña enfrentada con mucha frivolidad, superficialidad, ligereza, y a propósito de lo que los auditores no ven, pero que nosotros aquí en el estudio estamos viendo, que es la tensión diplomática en el Caribe, digamos, creo que, por ejemplo, la temática de la diplomacia, las relaciones internacionales, han sido, y que tiene que ver con la aspiración de Kast de ser jefe de Estado, ha sido una de las materias con mayor superficialidad, ligereza, frivolidad, incluso de manera infantil, me parece, con cómo ha sido abordado por Kast durante este periodo, y que tiene que ver, por ejemplo, con el problema de la migración, y decir, se puede hacer un corredor humanitario aquí y ahora. Eso es mentira, porque eso depende al menos de 4 otros países. O la posición, que ya fue el absurdo, a mí me parece máximo, es decir, de hacer esta cuenta regresiva de cuántos días le quedan a Maduro de presidente en Venezuela. No después todos pensamos que podría haber sido un lapsus, pero después lo reafirma. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Yo considero que Maduro es un dictador, que tiene que salir, que me parece que ha sido una degradación de la política venezolana, por supuesto, pero una cosa de eso, y otra cosa es sostener frases como esa, cuando si hay algo que es una política de Estado en Chile, es la política diplomática que trasciende gobiernos particulares y que siempre ha sido pacifista, abogando por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional. Y hoy día lo que tenemos en el Caribe es una situación de máxima crisis, donde la posibilidad de la intervención militar extranjera, ya no solo en Venezuela, que uno dice una dictadura, y yo aún así me parece que es totalmente incorrecto pensar en la invasión de Estados Unidos militar. Pero hoy día Estados Unidos está diciendo el siguiente será Colombia. Una democracia bastante consolidada, más allá de los problemas que pueda tener todavía con el narcotráfico, pero son problemas que enfrentan distintos países, y hoy día están amenazando de una intervención militar a Colombia. Ya, es que ahí hay una gran relativización de eso, que me parece que es muy crítica y preocupante. Ahí hay una gran paradoja, porque déjenme hacer el siguiente ejercicio ficcional. Si esta conversación la estuviéramos teniendo el 12 de diciembre del 95, 30 años atrás, y yo les dijera, mira, en 30 años más, en el 2025, Estados Unidos habrá perdido su hegemonía mundial. No, wow, ¿no? Va a haber muchas más guerras que las que hay ahora. El cambio climático está amenazando el futuro de la especie humana, ni más ni menos. Va a haber el mayor fenómeno migratorio de la historia de Sudamérica.
Y así sucesivamente. Y les preguntara, ¿qué tipo de candidatos presidenciales piensan que habría en ese momento histórico? Probablemente la respuesta intuitiva sería candidatos que están pensando los grandes temas o que están enfrentando, porque qué duda cabe que estamos en un momento donde la humanidad está enfrentando dilemas de mucha mayor envergadura que hace 10, 20, 30 años atrás. Y paradójicamente es probablemente la elección con menos visión de país que hemos tenido en las últimas décadas. Ahí hay como un contraste, ¿no? Sí, bueno, Cristian puede referirte a eso, pero yo también quería llevarlos al tema del gobierno, porque se habla mucho que el gobierno del presidente Boric ha sido una suerte de lastre para la candidatura de Janet Jara. Ayer vino un artículo en La Tercera, no sé si lo leíste, Simón, de la furia del Frente Amplio con Janet Jara. Simón fue la fuente. No hay ni siquiera un... Simón Ramírez fue la fuente. Bueno, sí. Te tenemos aquí para que puedas realizar los descargos respectivos, pero claro, una molestia, se exagera un poco quizás en el titular, ¿no? Pero una molestia del Frente Amplio sobre la estrategia que siguió Janet Jara de desmarcarse constantemente del gobierno, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, y ahí te pregunto, Cristian, y luego vamos con Simón, esto de que, bueno, sabemos que hay una situación que ocurre en toda Latinoamérica, Chile no es la excepción, donde los gobiernos no se reeligen en términos del signo político, ¿no? Yo traigo el ejemplo de Michelle Bachelet I, el primer gobierno, con un gobierno que fue exitoso, muy popular. Ella termina con un porcentaje altísimo de valoración ciudadana, pero aún así le entrega la banda presidencial a Sebastián Piñera, ¿no? Es muy difícil que esa tendencia cambie. Solamente lo vimos con los primeros gobiernos de la Concertación. Y claro, está la pregunta de qué tan responsable es este gobierno o si en realidad la tendencia regional y chilena apunta para allá y no hay mucho que hacer. Lo que es lamentable porque tampoco permite, a propósito de lo que dice Pato, tener proyectos de largo plazo, ¿no? De poder proyectar el país, porque viene José Antonio Kast, en el caso de que eso ocurra, con un proyecto totalmente distinto al del presidente Boric, y así, bueno, cuesta avanzar. ¿Cómo ves eso, Cristian, y la relación entre el gobierno y, por ejemplo, la candidata del oficialismo? Hartas preguntas. A ver, yo creo que efectivamente estamos viendo tantos dilemas en el mundo actual que los proyectos de largo plazo se están haciendo complejos, porque de alguna manera estamos tratando son tantas las dimensiones de problemática, conflictos armados, de crecimiento económicos en algunos casos también, o cambios de hegemonía, cambio climático. O sea, tenemos que yo creo que los diferentes gobiernos en los países están tratando de enfrentar las problemáticas muy particulares que están ocurriendo en cada uno de los territorios, de alguna manera, en cada una, y que de alguna manera sienten que afectan a las personas. Entonces, claro, tenemos cambios muy fuertes en términos de las tendencias políticas en los diferentes gobiernos, crecimientos de las derechas más extremas, como también hubo crecimiento de las derechas, estoy pensando en España en su momento, con Podemos, de las izquierdas más extremas. Y hay una problemática ahí y los gobernantes, a diferencia que yo creo que los parlamentarismos lo enfrentan mejor, los gobernantes lo enfrentan mucho mejor. Los gobernantes están tendiendo a ser muy de la solución y muy populista, y lo voy a decir así, muy populista en términos generales, de ofrecer soluciones rápidas y ser el salvador. Sobre todo eso se da en los sistemas presidencialistas y es lo que estamos viendo en Latinoamérica en términos generales. Respecto del gobierno y el lastre, o sea, mira, es súper complejo. Yo creo que ahí es un dilema que ha tenido la propia candidatura de Janet Jara, tratar de desmarcarse de un gobierno del que fue parte importante del gobierno. O sea, claro, el gobierno, desafortunadamente para el gobierno, lo digo, mantuvo un apoyo constante en el rango del 30%, que no logró ni siquiera capitalizar de alguna manera Janet Jara en la elección. ¿Ya? Y yo creo que este desmarque del gobierno
le hace un poco mal. Yo creo que a lo mejor lo que tendría que haber hecho, si bien ella trata siempre de relevar lo que ella hizo en términos de 40 Claro, pero horas, algo sectorial. claro, pero es parte del gobierno, entonces ahí hay una problemática. Los gobiernos en el último tiempo, desde Bachelet 2 en adelante, han salido con porcentajes no tan altos de apoyo, digamos, no mayoritarios, ¿cierto? Hasta Piñera 1 me parece que salió sobre el 50%. Siempre los gobiernos tienden a subir en la última parte, Sí. ¿ah? Pero ahí hay una problemática. Entonces también yo creo que ahí hay una disonancia, ya en términos de campaña, una disonancia para los propios electores. Bueno, si era parte del gobierno, no era parte del gobierno. Entonces yo creo que los gobiernos, sin duda, y ha pasado desde Bachelet 1 en adelante, los gobiernos se han convertido en un lastre para las candidaturas de continuidad. Sí, pero ahí, ¿Ah? disculpa, Cristian, muy cortito. La pregunta que yo me hago, por lo menos, es por qué no tener una estrategia, por ejemplo, que salga a defender lo que ha hecho el gobierno. Porque yo creo que eso podría haber sido una estrategia buena, incluso para la candidata. Hay cuestiones que exhibir en seguridad, un montón, migración, respecto de la inflación, del crecimiento económico. O sea, hay cosas que ha hecho este gobierno y que, sin embargo, la candidata no las ha planteado, solamente habla de la reforma de pensiones, de Habla las lo que 40 ella hizo. horas, de lo que Eso, claro. ella hizo, algo sectorial. Pero el gobierno pareciera que, como que ella Ella instala misma critica al gobierno. Además, porque discurso la- que el gobierno ha sido un desastre, ¿no? Además, porque la evaluación de los gobiernos tiende a mejorar con el paso del tiempo. Efectivamente. O sea, tú puedes decir... Efectivamente. No, y hay cosas que van a implementarse y efectivamente van a empezar a llegar a las personas. La reforma de claro. pensiones ahora en enero, a los pensionados en general, les va, o sea, los que cumplen los requisitos les va a subir la pensión 100 lucas. Pero fíjense en lo siguiente. Piñera hoy día tiene una mucha mejor evaluación que la que tenía cuando se fue. Sí, yo creo que hay una exageración ahí. Pero... Un Estoy estadista, según Janet Jara. estoy haciendo una Igual, Un estadista en Chile, Estoy- según Janet estoy Jara. haciendo una esos descripción. negocios en Estoy- Panamá Sí, siguen siendo, sí. mientras era presidente. ¿no? Yo Estoy sigo haciendo estando una ahí. descripción, no estoy dando una No está dando una evaluación. No, estoy de acuerdo. Sí, claro, porque además a mí me pagan para que ustedes opinen, ¿no? No, pero misma cosa Bachelet, qué curioso que Daniel Núñez diga, no, nosotros somos continuidad del gobierno de Bachelet. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, claro. Lo que quiero decir es lo siguiente. Guste o no, el gobierno de Boric se va a convertir, bien, es mi hipótesis, se va a convertir en un activo de la centroizquierda en la medida que pase el tiempo, ¿no? Pero ahora estamos como, la estrategia de Janet Jara, que ustedes la pueden evaluar, es de alguna manera sacrificar el legado Boric para efecto de poder salvar los muebles en esta elección. Y eso en los hechos lo que hace es seguir haciendo retroceder el proyecto de la centroizquierda. po. Sí, yo creo que en el gobierno, bueno, y con un poco Sí. lo que le anticipaba Monse, habían buenas respuestas ante los cuestionamientos de Castro y que por desmarcarse del gobierno efectivamente no se le podía echar mano a esas respuestas. A mí me hubiese gustado una vinculación más fuerte en ese sentido, pero también es parte de la estrategia y nosotros somos un partido dentro de esta coalición que es la más amplia que tenemos desde la primera concertación, que es algo que creo que construyó el presidente Boric, que esperamos que consolide Janet Jara, y eso me parece positivo, y por lo tanto también entendemos que es un espacio amplio y la furia del Frente Amplio no es tal. La verdad, eso es una hipérbole para el clickbait, como se llama, para ganar visualizaciones. Pero no se le ocurre la tercera del reportaje. O sea, yo creo que el concepto que ni siquiera es furia es... Incomodidad. No, es más grave, pero es más chistoso, no me acuerdo cuál es exactamente, Sí. pero la verdad es que no, yo creo que puede haber gente molesta, pero hay gente molesta en todos lados. Las campañas nunca dejan, o sea, las campañas cuando tú tienes a 10 partidos opinando y al final hay que cortar y tomar decisiones, probablemente una síntesis que tomó una parte de la que dice algunos y otras antes quedan fuera, y por la parte que queda fuera todos quedan molestos, digamos. O sea, La cólera que acumula la el Frente cólera. Amplio. Sí, así funciona. Entonces a mí la verdad es que yo desdramatizo totalmente eso, pero sí creo que el gobierno no solamente va a tener un buen legado a futuro, sino que hoy día mismo uno puede decir cosas relevantes. O sea, cuando uno abre las páginas financieras de la mayor parte de la prensa en Chile, que no digamos que es marxista-leninista,
En general, hoy día mismo apareció que la inversión en cobre es la más alta de la última década, si es que no me equivoco. Tenemos la inversión extranjera más alta también, se han roto récords respecto de la bolsa. Entonces, en general, incluso dentro de las categorías más pro mercado, el gobierno ha tenido buenos resultados que han ido consolidando un proceso que partió siendo de estabilización, pero que hoy día yo creo que reencausa al país en una senda de crecimiento, donde además ha habido políticas muy importantes como la reforma de pensiones, por supuesto, pero también otras que yo destaco mucho, que es por ejemplo la ley de fraccionamiento pesquero o la reforma a la ley de pesca, la ley Longueira, que es una de las políticas más redistributivas que nuestro país ha tenido durante el último tiempo. El royalty minero también. Es la más redistributiva después del royalty minero, porque lo que hace es que agarra una fracción muy importante en distintos tipos de pesca, digamos, que la pasa del sector industrial directamente a los pescadores artesanales, y creo que así uno va pudiendo acumular políticas que efectivamente permiten responder directamente a algunos de los emplazamientos de CAST respecto a los resultados económicos, laborales, por supuesto en migración. Sí, cuando durante el gobierno de Sebastián Piñera la migración creció en un 197% y este gobierno la ha reducido en más del 40%. Entonces, me parece que hay una serie de cosas que permiten, son herramientas a las que uno puede echar mano también en el contexto del debate. Y claro, el 30% del gobierno fue un piso y un techo del propio gobierno, pero en el contexto internacional esa estabilidad en el apoyo y en el contexto también nacional de la volatilidad de los votantes y todo, me parece que es un piso para hacer una campaña que también es relevante, y que me parece que efectivamente va a ir envejeciendo bien el gobierno, el propio presidente Boric como liderazgo de la izquierda. Ahora, lo que me deja esto de todas maneras es que terminando este proceso de la izquierda y el progresismo en general, en términos de los liderazgos políticos de la izquierda y qué es lo que le ofrece al país hacia adelante, sale bastante fortalecido nuestro sector, digamos, y uno puede ver hoy día una cantidad de liderazgo muy importante desde el Frente Amplio, la propia Janet Jara, que se ofrecen hacia Chile respecto de cómo seguir esta construcción de un proyecto progresista de izquierda que le dé continuidad a esta agenda de cambio y transformaciones que se ha ido consolidando con este gobierno. Bueno, estamos llegando al final, pero ya que hiciste una mención, Simón, sobre lo de Venezuela, quería pedirles una opinión sobre eso. Ahora, digo, lo de Venezuela mismo, porque estamos hablando literalmente de Venezuela, pero un poco lo que yo decía más temprano, al mismo tiempo situado en esto que ha pasado relativamente desapercibido en los medios de comunicación chilenos, pero que es la publicación el viernes pasado de esta nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, donde se plantea de modo explícito una política muy agresiva respecto a América Latina, toda América Latina, ¿no? Entonces, claro, razonablemente a la luz de lo mismo que Estados Unidos ha oficializado, uno debería situar el accionar en Venezuela en ese contexto más general. Y donde se ha quebrantado el derecho internacional. Y lamentablemente no había un impacto mayor, o sea, ayer en por términos primera vez comunicacionales, digo, lo que pasa en las aguas del Caribe con esta explosión de embarcaciones es gravísimo, y la verdad es que no se ha planteado en esos términos tampoco. Cristian. Mira, yo voy a decir una sola cosita de antes. Casi todas las políticas que hablamos del gobierno fueron logradas también y esto tiene que ver con el hacer político, el quehacer político en general, en base a grandes acuerdos donde concurrió la centroderecha, y yo creo que eso nos tiene que dejar como un mensaje un poco para construir la política hacia adelante en Chile. Yo lo quería decir porque no son solo, en definitiva, logros del gobierno, sino que son procesos de diálogo y acuerdo entre diferentes sectores que lograron eso en un Congreso súper fraccionado. Respecto al tema en Venezuela, bueno, a ver, yo creo que, desgraciadamente, en Venezuela se están violando los derechos humanos sistemáticamente desde hace un tiempo a esta parte, y derechos humanos que no tienen que ver con violaciones físicas, sino como el derecho a elegir a los gobernantes, que lo vimos en la elección de... Pero también con violaciones físicas. Además, o sea, pero con cuestiones que son mucho, que en definitiva violenta toda la comunidad en general. Yo creo, y hoy día
efectivamente se está violando el derecho internacional en términos de cómo se están efectuando algunas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es cómo revitalizar de nuevo el rol de Naciones Unidas en esto, porque de alguna manera se ha sentido un alejamiento, una no acción efectiva respecto a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que hoy día, después de tener una democracia, y ahí comparto completamente con todo lo que dijo Simón, de tener una democracia con todas las debilidades que puede tener la democracia como ideal, ¿cierto?, que tenía Venezuela, pero hoy día ya estamos en el peor de los mundos, y aquí el rol de los organismos internacionales, el rol de alguna manera de la concertación de actores para presionar a un gobierno, porque obviamente la intervención, y sobre todo la intervención militar en otros territorios, no es el mecanismo que se va a ocupar. Y yo creo que aquí el rol de Naciones Unidas tenemos que repensarlos. No quiero que pase lo mismo, está haciendo historia con la Liga de las Naciones, que desapareció cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Entonces creo que de verdad tenemos que repensar, porque si no estamos viendo, como tú lo decías, y no ha tenido acción ni respecto a Ucrania, ni respecto a lo que está pasando en Gaza, respecto a lo que está pasando en términos de violaciones en Afganistán, ¿cierto?, a las mujeres, sobre todo, digamos, y esta doctrina religiosa que impera. Entonces hay una mirada que tenemos que hacer en términos del concierto internacional, de la globalización y de cómo nos enfrentamos en conjunto. Sí. Bien breve, Simona. Ayer por primera vez en semana habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. E hizo una mención respecto a las acciones, que aquí las acciones en aguas internacionales y en el Caribe debían situarse en la institucionalidad multilateral. Le contestó al rato Marco Rubio diciendo: la ONU no tiene idea de lo que habla, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, es bien insólita la situación, la verdad. Sí. O sea, es absolutamente insólita, nos remite a tiempos que terminaron siendo muy oscuros para nuestra región, para Latinoamérica, y por eso a mí me parece tan grave lo que está ocurriendo y la necesidad de un pronunciamiento público de los actores políticos también en Chile y Latinoamérica en general. No solamente estamos viendo esta avanzada, esta ofensiva matonesca, por supuesto, imperialista por parte de Estados Unidos en Venezuela, que evidentemente tiene muchos más objetivos que derrocar a Maduro, si tampoco están planificando, o sea, hay algún tipo de diálogo público respecto de cómo podría ser una eventual transición democrática ni nada por el estilo. Y ya sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos entra y derroca regímenes. Ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán, y finalmente ninguno de eso cuando entra Rusia, no, o cuando entra cualquier país no tiene que ver con Estados Unidos. Es que yo creo que en Latinoamérica sí tiene mucho que ver con Estados Unidos. Más allá, porque hay una doctrina Monroe, porque hay una actualización de la doctrina Monroe, porque hemos tenido sistemáticas intervenciones que han terminado en golpe de Estado, en derrocar gobierno, en muerte, en tortura, en operaciones militares internacionales como la Operación Cóndor, dirigida también con agentes de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece por eso que cuando José Antonio Kast, como candidato a ser jefe de Estado de nuestro país, se involucra en esta coyuntura de una manera tan superficial, tan frívola, deshonra la tradición diplomática y de cómo se ha enfrentado desde Chile los conflictos internacionales y el respeto a la no injerencia en nuestra región. Y esto, insisto, acá a nadie nos puede decir elijan entre la dictadura de Maduro y la intervención militar de Estados Unidos. Eso no es el camino para ningún país ni para enfrentar conflictos de esta característica. Maduro tiene que salir, los organismos internacionales, multilaterales, latinoamericanos o de América, la OEA también es una estructura un poco de papel. Pero menos ha funcionado, menos que Naciones Unidas. Entonces creo que hay mucho que hacer en ese sentido, en términos de presiones políticas, de ofrecer alternativas para una transición democrática en Venezuela, pero jamás tenemos que legitimar, permitir, aceptar una intervención militar en países latinoamericanos extranjera para poder solucionar
problemas internos. Y creo que la experiencia en nuestra región ha sido muy dramática y no podemos ser cómplices de acciones como esa hoy día. Oye, Trump es segunda vez que dice que los ataques por tierra comenzarán pronto. Y bueno, él, a propósito del tema de los aranceles, nos tiene bien acostumbrados a que hace anuncios y luego se echa para atrás, negocia, que es parte de una estrategia, evidentemente. Sí. No significa que lo que dice que va a hacer, lo haga. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, exactamente. Pero sí ha estado bombardeando, secuestró una nave petrolera. Se nos acabó el tiempo, Cristian. 30 segundos. No, una sola cosa. No estaremos viviendo un nuevo proceso de bipolaridad en el mundo, que es complejo, pero estaba viendo las noticias ahora. Putin apoyando a Maduro. Confirma su apoyo a Maduro. Hay un eje ahí súper complejo. Pero hay negociaciones por debajo con Trump también. Sí, obviamente. No todo es literal, como lo ven. Todo es poesía, esa es la conclusión. Todo lo que hablamos hoy día es en sentido figurado, no, es metafórico. No, estamos llegando al final, nos tenemos que ir corriendo. El próximo domingo, no se olviden, vamos a estar todo el día acá en una transmisión con ustedes. Y por de pronto agradecer a Simón Ramírez, a Cristian Pertucé. Muchas gracias. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.